días, buen domingo. Voy a entrevistar ahora a Julio Castro, lo hago con mucho orgullo, por esta razón. Cuando nadie pensaba que las cosas iban a ocurrir como están ocurriendo desde el punto de vista de la enfermedad que llaman el COVID, uno de los pronósticos más acertados que estuve en este programa fue el de Julio Castro. Y te lo reconozco, y realmente eso ha ocurrido, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación para hoy, Julio? ¿Y cuál es la que viene para mañana, para el próximo domingo? Gracias, Carlos, por la invitación. Un placer, como siempre, estar aquí contigo y con la gente que te sigue. Bueno, quizás lo que menos bien hemos hecho es un poco estimar el futuro en relación a la pandemia, ¿no? Porque el virus, de alguna manera, nos ha ido sorprendiendo durante estos 2 últimos años. Entonces, saber un poco hacia adelante, creo que podemos hablar de escenarios genéricos, y hay como 3 grandes escenarios. Escenario donde la misma situación que hemos tenido de subida y bajada de casos en el mundo entero persista, es decir, tengamos 1, 2 o 3 brotes o ondas epidémicas al año en diferentes partes del mundo, eso puede ser un escenario. Segundo escenario, donde vayamos a una condición que llamamos endemia, es decir, no hay picos, sino hay un número determinado de casos. La pregunta es si son arriba en términos de número de casos altos o número de casos bajos. Eso no lo podemos determinar. Una endemia con un número de casos medios altos es casi igual de malo que tener brotes de epidemia. ¿Ahorita es endemia o pandemia? No, en este momento hay epidemia, pues. O sea, hay ondas, por ejemplo, en Asia hay una onda. Y el tercer escenario es el caso venezolano. No, no es el caso venezolano. Ahorita vamos a hablar del caso venezolano, pero el tercer escenario sería que la epidemia, el virus, se vaya extinguiendo progresivamente y se vaya, pues, y ya no tengamos más virus de aquí a unos meses. ¿Y cuándo se va? Yo creo que el escenario, de esos 3 escenarios más probables, el escenario más probable, como le dije, es el 1, en mi opinión. Que suba y que baje por una razón, que los determinantes de la pandemia, las causas que generan la pandemia, que las empezamos a conocer mejor, tienen que ver con, 1, los anticuerpos en el ser humano que produce el virus. Es decir, el virus del coronavirus no produce anticuerpos definitivos, así como produce sarampión. ¿Qué es para la gente un anticuerpo? El anticuerpo es lo que produce tu sistema inmunológico como respuesta al contacto con el virus y que genera protección. En el caso de sarampión, la protección es definitiva, es decir, una vez que te da sarampión, no repite el sarampión, pero ya sabemos que el coronavirus no deja inmunidad definitiva. Por lo tanto, puedes tener varios episodios de coronavirus y eso complica mucho la situación. Y también sabemos que las vacunas, a pesar de que te protegen contra enfermedad severa, cuando digo protegen, no es una protección absoluta, es una protección importante, pero no absoluta. Los anticuerpos producidos por las vacunas también no son duraderos, es decir, no son definitivos. Entonces, si tienes esos 2 escenarios juntos, vas viendo que a medida que va pasando el tiempo, la gente que se vacunó le bajan los anticuerpos, la gente que se infectó también le bajan los anticuerpos y queda susceptible de nuevas infecciones. Y ese ciclo es lo que hemos visto durante 2 años. Sube, baja, y en este momento no hay ninguna razón para pensar que eso no va a seguir siendo así. ¿Ok? Si tuviéramos una vacuna que dejara inmunidad definitiva, ojalá que la tengamos pronto, tú dices, ok, ya podemos calcular cuándo se va a acabar la epidemia, porque si tú vacunas a todo el mundo, ya el virus no puede seguirse replicando. Pero eso no es el escenario actual. Entonces, teniendo esos escenarios, creo que los 3 más probables, como digo, el más probable es el de que sigamos en ondas que suben y que bajan. Además de eso, el virus nos ha enseñado que él es capaz de cambiar, de modificarse, de mimetizarse con las mutaciones, que son los que llamamos variantes, en una progresión que no podemos visualizar con anterioridad. Es decir, el virus cambia por razones azarosas. Él muta basado en el azar, no en una ley que podamos definir, por lo menos hasta ahora. Entonces, como no podemos predecir el azar, simplemente estamos un poco en ese sentido de las mutaciones y las variantes, un poco a merced del propio virus. Entonces, si vemos la situación del mundo en este momento y tú mides el número de casos nuevos, que es como se mide la epidemia en el mundo, y ves a todo el mundo como un solo país, estamos de nuevo en subida. Es decir, subimos, bajamos, subimos con Omicron en el principio, finales del año pasado, principios de en el mundo entero, bajamos rápidamente, llegamos a un punto de estabilización y empezó a subir de nuevo, producto de los casos de China, de Hong Kong, Nueva Zelanda,
y buena parte de Europa del Norte, el Reino Unido, España, Francia. Entonces, la pregunta es qué tanto más va a volver a subir eso. Y eso es producido en este momento fundamentalmente por una subvariante de Omicron que se llama BA2. Ajá. Ese es el contexto del mundo en este momento. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela estamos en una situación que llamaríamos contracíclica, que es una definición un poco económica. Es decir, el mundo va en subida y Venezuela, al igual que el resto de América Latina, está en uno de los puntos más bajos de transmisión. Es un hecho. ¿Por qué? Bueno, porque venimos de un pico que apareció en diciembre, enero, mucha gente infectada, tienes anticuerpos y esos anticuerpos que protegen, llega un momento que el propio virus empieza a bajar la transmisión porque ya no hay más a quien infectar. Entonces eso baja. La pregunta no es si va a haber o no va a haber una próxima onda. No creo que esa sea la pregunta. Yo no tengo ninguna duda que va a haber otra onda. La pregunta es cuándo va a ser esa próxima onda. Ajá. Y eso, por el ciclo que estamos viendo en Norteamérica, en Europa, es probable que en los próximos 2-3 meses América Latina y Venezuela llegue al punto más bajo y vuelva a tener una nueva onda pandémica. ¿Y frente a eso? Frente a eso, tenemos que, uno, hacer lo que hemos hecho, pero mejor, y dos, tratar de definir cuáles son esos factores tempranos en términos de política pública y de política institucional y de política ciudadana para evitar que el pico no sea tan alto, sino que podamos, digamos, aguantar el envión y que haya la menor cantidad de afectados a pesar de que tengamos una nueva. Tú dices hacer lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo que estamos haciendo, fíjate que te pareces a Aníbal Lecter con tu tapaboca de una marca que no le va a hacer propaganda. Yo ando con mi tapaboca quirúrgico. Ajá. Esto es algo que debemos seguir haciendo. Y lo voy a decir claramente, no estoy de acuerdo con las políticas que han establecido en otros países, además países que queremos mucho, donde quitan la utilización de tapabocas. Mientras haya virus circulante en el mundo, más o menos, creo que debemos seguir usando el tapaboca en espacios cerrados y en sitios donde hay alto riesgo de contagio. Nosotros tenemos que usar aquí en Venezuela, en el caso concreto venezolano, el tapaboca en todas partes. Vamos a receso, te dejo la pregunta. Doctor Castro, siga. Fíjate, me hacías la pregunta de si debemos utilizar el tapaboca. Creo que en Venezuela sí. ¿Dónde sí y dónde no? Que es una pregunta interesante. Creo que en las escuelas debe usar tapaboca, en el transporte público usarse tapaboca, en espacios cerrados debe usar tapaboca. ¿Dónde puede ser un poco más libre en términos de no usar tapaboca? En espacios abiertos. O sea, si vas a caminar en la urbanización, en tu barrio, en el parque, en el estadio donde tú entrenas, y vas solo, no tiene sentido usar tapabocas. Dentro de tu casa, que estás en tu burbuja, si no hay ningún enfermo, no puedes no utilizar tapabocas. Hospitales deben usar tapabocas, universidades deben usar tapabocas, odontólogos deben usar tapabocas. Y toda vez que tengas un espacio cerrado, debemos mantener el tapabocas. Si vas a hacer mercado, por ejemplo, las señoras que hacen mercado. También el mercado habitualmente, excepto los mercados de espacios abiertos, debe usar tapabocas. En el mercado hay mucha interacción persona a persona. Hablas con el marchante, le pregunta cuánto cuesta el aguacate, vas a comprar unos tomates, hay interacción y esa interacción implica la utilización del tapabocas. Eso es fundamental, eso no va a cambiar. Es más, no debería cambiar. Bueno, sí, que los políticos decían otra cosa es otra historia, pero no debería cambiar. ¿Qué no debería cambiar? La protección personal con tapabocas. Alguien me preguntaba en estos días, ¿cómo tú visualizas que va a declararse la pandemia finalizada? Para que eso pase, probablemente tienen que pasar 3 o 4 meses que no haya ningún caso de COVID en el mundo. Entonces, eso nos da una idea de cuán lejos estamos de ahí, para que se acabe la pandemia definitivamente. Entonces, mientras eso no pase, algunas medidas vamos a tener que seguirlas utilizando, sobre todo estas medidas que tienen bajo impacto social, porque bueno, una cosa es que te dejen encerrado en tu casa y no puedas salir ni a comprar, que tiene un impacto muy importante, y otra cosa es que use tapabocas. Son dos medidas diferentes que tienen diferentes impactos y diferentes resultados. Pero sí creo que las medidas de protección personal debemos seguir teniéndolas en Venezuela, aunque estemos en el punto más bajo de transmisión en este momento.
Tú dices que la cosa es protección personal, pero en el caso de que tú tengas que ir al trabajo, tienes que andar siempre con tapabocas. Sí, por supuesto. La mayoría de los trabajos son en espacios cerrados. Tú eres cajero de un banco, eres gerente de la industria farmacéutica. Mucho más si eres personal de riesgo como yo, médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos, radiólogos, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los trabajos son en espacios cerrados. Ya abrieron los bancos en horario normal. Correcto. Entonces, la persona que está en el banco tiene que usar protección. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trabajo... ¿Quién le transmite a esa persona? El cliente que va para el banco. O sea, no hay yo no conozco ningún trabajo que no tenga interacción con otra persona. Bueno, a lo mejor si tú estás sembrando ¿Y cómo sabes si el cliente tiene o no tiene? Ese es el gran problema. Tú tienes que asumir que hay una probabilidad de que la persona, aunque no tenga síntomas, tenga virus. Ese es el problema con el coronavirus. Y luego voy a usar un símil muy viejo para nosotros los infectólogos. Es que nosotros llamamos una cosa medidas universales de protección, que las aprendimos con el VIH. Tú no puedes ver a una pareja con la que tú vayas a tener actividad sexual a pepa de ojo si tiene VIH o no tiene VIH. Eso no es posible. Por lo tanto, lo mismo que cuando los médicos atendemos a una persona y vamos a tener contacto con su sangre. Es muy ineficiente hacerle muestra de sangre para todo el mundo para ver quién tiene que llegar al hospital es VIH y no. Por eso utilizamos unas normas universales de protección, que es decir, yo tengo que asumir que tú puedes tener VIH o puedes tener sífilis y esa enfermedad se transmite por el contacto con sangre, por lo tanto, para examinarte me pongo los guantes. Si te voy a tratar una herida, me tengo que poner los guantes. Eso es un símil de VIH. Claro. Esta es otra forma de transmisión, pero el 30% de las personas que tienen virus no tienen ningún síntoma. Esa es la gran dificultad con COVID, porque las personas que tienen lechina tienen síntomas, las personas que tienen influenza tienen síntomas, pero los que tienen COVID, 30% no tienen síntomas. ¿Y cómo es la relación esa personal para evitar que una pareja te transmita a otra? Esta distancia que tenemos aquí. La distancia es un factor protector, no es absoluto. Es la distancia, pero tú puedes hacer sexo a distancia. No. Para el sexo es otra historia. ¿Okay? En la medida que tú tengas cualquier actividad, la que sea, humana, que tenga un espacio cercano, en la medida que tu actividad sea más cercana, el riesgo de transmisión es mayor. Claro. Eso es un hecho. Claro. Pero si tú utilizas protección, aumentas tu riesgo de protección. Entonces, imagínate tú ir a un banco que tengas esta distancia que vas a hacer un depósito. Tú vas a un banco, hay una taquilla, tal. ¿Por qué? Entonces, el cajero tiene que tener tapabocas y el cliente tiene que tener tapabocas. Entonces, nosotros debemos entender o debemos clasificar dentro del tipo de actividades cuáles son de alto riesgo y cuáles son de bajo riesgo. Y enfocarnos en protegernos en las de alto riesgo y ser un poco más liberales con las de bajo riesgo. Entonces, esas normas, por eso es que digo que esas normas deben seguir hasta tanto tengamos virus. ¿Cuáles son las de bajo riesgo? Por ejemplo, ir para la playa. O sea, si tú estás en la playa, al aire libre, y no hay 10.000 personas en 3 toldos, ¿no? Sino, digamos, estás en una situación holgada de personas con tu núcleo familiar, te puedes quitar el tapabocas. Si tú vas a caminar al Parque del Este, por ejemplo. O sea, eso es un sitio abierto, la mayoría de la gente camina una persona o 2 personas con tu pareja, que es la misma persona que está en tu casa, eso es de bajo riesgo. Aquí hay una pregunta, ¿cómo evito yo transmitir a mi pareja la enfermedad y no sé que yo lo tengo ni que ella lo tiene? Fíjate, en general no es absoluto, no podemos evitar la transmisión absoluta porque si no estuviéramos donde estamos. Claro. ¿Okay? Pero podemos bajar el riesgo. Es decir, si mi pareja tiene contactos de riesgo, es decir, tiene tu esposo y te dice, mira, Carlos, resulta que un compañero de trabajo ahora tiene COVID. Ok, estás en riesgo. Si tuviste contacto con él menos de 15 minutos o 15 minutos sin protección, es decir, sin tapaboca, en el mismo espacio cerrado, con una distancia de 3 metros. Conversando con él. Sí, si no tenías tapabocas, si estás en riesgo. Claro. Entonces, es importante que las personas, así como me hicieron aquí en la puerta del canal, caballero que tiene aquí, estamos en riesgo con él. Claro, todos estamos en riesgo. Porque ellos agarran el metro, agarran el autobús. ¿Cómo disminuimos el riesgo? Como hicieron en la puerta del canal. Señor, ¿usted ha tenido síntomas? No. ¿Usted está vacunado? Sí. ¿Usted ha tenido contacto con personas que
que tienen síntomas, no, ok, ya soy de bajo riesgo porque cumplí un protocolo de pesquisa que no cuesta nada, es solamente hacer una pregunta. Pero si yo vengo y tengo contacto ayer con un paciente con COVID y vengo hoy y no digo nada, estoy en riesgo de transmitirte el COVID a ti o a los muchachos, a los camarógrafos. Entonces, buena parte del control de esto implica que cada uno de nosotros como ciudadanos hagamos lo que tenemos que hacer. Y ese hagamos lo que tenemos que hacer es conocer las normas de precaución. En la medida que lo hagamos más, el riesgo baja. Nunca es cero, pero baja bastante. Y tú tuviste ayer un contacto con un paciente y yo te invité hoy. ¿Por qué viniste hoy? Con el riesgo de que me transmita la enfermedad. Para nosotros, como dije hace un rato, es importante clasificar el riesgo. Yo no veo pacientes si no tengo una protección de la mayor calidad. Es decir, yo para ver un paciente utilizo una máscara completa 3M que tiene sello absoluto, que tiene unos filtros de N95 y además de eso me pongo un equipo especial de protección. Yo veo, no ahorita que tenemos muy pocos pacientes, pero en un momento veo 50 pacientes al día con COVID. Y bueno, si no fuera así no pudiera llegar nunca a mi casa. Pero me protejo porque identifico el riesgo que es el paciente que ya tiene diagnóstico. En cambio, en el trabajo es mucho más difícil. En la actividad normal tienes que andar con el tapabocas. No, con el tapabocas sí, pero no con la máscara esa que parezco a Darth Vader. Entonces, son riesgos completamente diferentes. Entonces, yo en mi casa no uso tapabocas porque mi entorno de burbuja es de cierto grado de seguridad y aún así me puedo contagiar. Pero en mi trabajo... ¿Te vas a contagiar en tu casa? Sí, porque mis hijos van a la universidad, van al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nunca el riesgo es cero. Bueno, el riesgo es cero si tú te vas para un pueblo en el estado Bolívar donde no tienes contacto con más nadie y tú eres suficiente y pasas 2 años allá, bueno, no te vas a contagiar porque no tienes contacto con nadie. Entonces, ¿qué medida tienes que tomar? ¿No aceptar visitas? Bueno, si tú eres de alto riesgo, por ejemplo, una persona que tenga un linfoma, una persona que esté en quimioterapia, mi recomendación es que no te viendo otra persona porque tiene riesgo de contagiarse. Un receso, regresamos contigo. Así es. Bueno, conversando con el doctor Julio Castro, eminente médico venezolano, aquí veo que en el New York Times dice la nueva variante del Tacrón es infrecuente y similar a Omicron, según los expertos. ¿Qué dices tú de eso? Sí, la verdad es que la definición del Tacrón no es muy exacta desde el punto de vista científico. No, preferimos llamarla por la variante específica y la subvariante. En este momento, ahora, ya Norteamérica dijo hace un par de días que más del 50% de las transmisiones en Norteamérica en este momento son por la variante Omicron BA2, B de Bolívar, A de Alberto 2, que es la variante predominante en Europa, en Norteamérica y en China, que es diferente a la BA1 que fue la que llegó a Venezuela en diciembre. Entonces, eso va a seguir pasando porque el virus ya nos ha demostrado que tiene una capacidad de mutación muy alta, o sea, puede mutar de forma importante 2 o 3 veces al año, y eso, pero, digamos, el ciudadano, ¿qué puede hacer por eso? Aparte de usar la protección, no puede evitar una variante u otra variante. Como siempre lo he dicho, y a algunos no les gusta, variante que aparezca, variante que va a llegar. Porque no hemos tenido la posibilidad como seres humanos de bloquear una variante específica a un país específico. No es posible. Entonces, llega por tren, llega por avión, llega por la trocha, llega por caminando. Los virus no tienen frontera. Entonces, ¿cuál es la traducción de eso para la situación venezolana? Tenemos que ver las barbas del vecino que están ardiendo y ponerlas en nosotros en reembolso. Si tú vas a viajar, por ejemplo, ¿qué medidas tienes que tomar para ir desde que entras a chequearte hasta que te sientas en el avión? Son medidas relativamente simples que ya conocemos. No te quites el tapaboca bajo ningún concepto. No comas en el avión. El avión ha demostrado ser, a pesar de lo que digan las líneas aéreas, un sitio de transmisión importante. Y los aeropuertos son de riesgo, porque en el aeropuerto hay gente concentrada que viene de diferentes partes del mundo. Entonces, es un sitio donde el riesgo de transmisión está allí. Entonces, la mayoría de los venezolanos, lamentablemente, para salir tenemos que ir vía conexiones, transbordo. Entonces, no te quites el tapaboca. Ninguna parte. Si vas a tomar agua, te levantas el tapaboca, tomas el agua y te vuelves a poner el tapaboca otra vez. Porque el espacio cerrado... Usa un pitillo. Bueno, pero igual no debes perforar
el espacio cerrado, el contacto persona a persona, porque el tamaño de los asientos de los aviones no lo han modificado, te pone en alto riesgo o te pone en riesgo de que te transmite. Entonces, ya sabemos que los aeropuertos, ya sabemos que las aduanas, ya sabemos que los aviones son sitios de transmisión y ahí debemos extremar las medidas. Entonces, hacer la fila de embarque, sepárate 2 metros, en el avión no te puedes separar de 2 metros, pero usa tu tapaboca, evita comer, por ejemplo, durante el vuelo, come cuando vayas a una parada. ¿Un restaurante? No, una parada del avión, pues, o sea, en el aeropuerto, que la situación es mucho más abierta. Si ves una gente que te está tosiendo al lado, pide que te cambien de puesto, sobre todo si tú eres una persona mayor o tienes riesgo. Cumple las normas de viajar. ¿Qué significa la norma de viajar? Hazte tu PCR, hazte tu prueba de antígeno y no vayas por los caminos verdes. Hay gente falsificando test para poder viajar. Pones en riesgo. ¿Cómo detectas cuando un test es falso? Bueno, hoy en día, viajé hace poco, el laboratorio que te hace la prueba te da un documento que tiene un código QR. Cuando tú lees el código QR, ellos ven si lo que sale en el papel, tu nombre, Carlos Croes, tu fecha de nacimiento, el positivo o negativo coincide con los datos que están leyendo el QR. Si tú falsificas el papel, va a haber una discordancia. Y vi donde embarqué hacia Venezuela. Gente que tenía discordancia no se monta, se queda. Y te pueden poner una multa. Y en los otros países las multas son importantes. Entonces, son normas que debemos cumplir. Es un fastidio viajar así, yo lo sé. Aquí no hay multa. No que yo sepa, pero simplemente la línea aérea no te deja abordar porque estás poniendo en riesgo al resto de las personas que viajan, a la tripulación, etcétera, etcétera. Entonces, cumple tus normas, estúdiate bien cuál es el protocolo donde vas. Me hacen muchas preguntas. Mira, que yo voy para España, entonces voy a Estambul, entonces después voy a Madrid, después de Madrid voy a Frankfurt. Y resulta cuando va de Madrid a Frankfurt, le dice, mira, si usted no tiene fulana vacuna, que esa normativa cambia en el tiempo en los países, usted no puede entrar. Entonces, bueno, te tiraste 3 escalas y a tu destino final no puedes ir. ¿Y el que va a Miami, que es un frecuente esa viajadera a Miami de la gente de aquí? Ahorita lo que necesita es prueba de antígeno o PCR, aceptan cualquiera de los dos, documento físico, papel. ¿La prueba de antígeno era la...? No, ambas son por la nariz. Por la nariz. Pero una es rápida, es decir, te dan los resultados en 2 horas y otra tarda 24 o 48 horas. ¿Cuál es la mejor? Para viajar lo ideal sería PCR, pero los Estados Unidos acepta prueba de antígeno. Entonces, puedes hacer cualquiera de las dos, pero tienes que tener tu papel con tu código QR para que la persona que te chequea pueda leerlo. Y no quítate tapabocas. ¿Y quién te da ese código QR? El laboratorio. El cuando laboratorio. te dan es como cuando, mira, yo me voy a hacer una hematología en tal laboratorio. Te mandan tu cosa por email. Ahora los PCR. ¿Y eso que te hacen examen directamente en tu casa? Eso no importa. Claro. Tú te lo puedes hacer el examen donde tú quieras. Y te dan la misma... Bueno, el laboratorio tiene que tener la posibilidad que hay laboratorios que sí lo dan y hay laboratorios que no te lo dan. Entonces no es suficiente que tengas un papel que diga que estás negativo. Si el papel del laboratorio no dice que tiene el QR, no sirve para viajar. Eso es lo más importante. Aquí dice que la Organización Mundial de la Salud confirma la existencia de la variante Deltacron, ¿no? Sí, es el BA2 y sabemos que es la que está afectando buena parte de eso. Otro elemento que confunde un poco es que cuando tienes 2 variantes que aparecen en el tiempo cercanamente, por ejemplo en Venezuela, durante diciembre teníamos Delta y teníamos Omicron. Entonces venía una persona que le da Delta el 15 de diciembre, le dio Delta, tuvo COVID, mejoró tal, no sé qué más, y de repente la segunda semana de enero o la tercera semana de enero vuelve con síntomas. No, pero a mí no me voy a volver a dar porque me dio en diciembre. No, sí te puede volver a dar porque te puede dar una variante diferente. Entonces, todas estas son qué horror, ¿no? vicisitudes que el virus nos ha puesto y que hay que tener pendiente porque si no la gente no entiende. Y no, esto es una gripe que me dio porque ya a mí me dio Delta o ya me dio COVID hace un mes y entonces no me puedo volver a dar. Sí te puede volver a dar. La sintomatología completa, por ejemplo. Básicamente es la misma. Los síntomas no cambian entre una variante y otra. En pereza, en... Bueno, un cuadro gripal, te da dolor de garganta, te da fiebre, malestar, dolor de cabeza. Sí, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Yo sé qué es lo más frecuente, ¿la fiebre, el dolor de cabeza o qué? Lo más frecuente es malestar general, fiebre y síntomas respiratorios. Pero puedes tener solamente diarrea, puedes tener solamente dolor de cabeza. Entonces,
Cualquier persona que tenga un síntoma que se salga de lo normal y que oriente a una enfermedad infecciosa, tiene que hacerse una prueba. Mientras tanto, Julio, si tú saliendo de aquí te digo, bueno, vamos a comer a un restaurante, ¿cuál es tu medida? ¿Tú qué dices? Yo no voy a comer a restaurantes que sean cerrados. No por el restaurante, sino porque para comer tienes que quitar el tapaboca. Ajá, por eso. ¿Okay? Entonces, vas a juntar dos situaciones de riesgo. Entonces tú no vas al restaurante. Que tengan espacios cerrados, no. Entonces, tú tienes dos situaciones de riesgo. Te quitas el tapaboca y estás en un espacio cerrado. Entonces, no es una política... Depende del espacio cerrado, porque si en el espacio cerrado lo que hay es una persona, ¿qué problema vas a tener? Claro, pero ¿cómo tú garantizas cuando vas a un restaurante que nada más vas a estar tú? Por eso. No puedes garantizarlo. Ajá. Entonces, hasta tanto no tengamos mejores formas de medir la transmisibilidad, hay que abstenerse de hacer actividades de alto riesgo. Y no tenemos en este momento esas prevenciones. Bueno, simplemente no las tenemos porque no las conocemos. Hay formas. Por ejemplo, hay unos aparatos que miden el nivel de CO2. Ajá, ¿ese qué tal? Es muy bueno, pero es difícil conseguirlo, inclusive en Estados Unidos, porque están agotados. Y es un aparativo que tú pones ahí en tu cuarto o te pones ahí en la oficina de trabajo. ¿Es donde tú pones el dedo? No. Ah. Él mide el ambiente. Ya, tú no ya. tienes que tocar nada. Tú lo pones ahí como un reloj. Ya. O sea, como el Pero despertador. hay unos que tienen que tú pones el dedo. Claro, pero eso no es para el CO2. Eso es para el saturómetro. Eso es para medir el oxígeno de la persona. Ah. Esto mide el nivel de CO2 en el ambiente. Ujú. Entonces, el nivel de CO2 en el ambiente es un equivalente de cuán rápido se limpia el aire en este ambiente específico. Entonces, ¿Qué tal el CO2 aquí, por ejemplo? ¿Ah? En este ambiente, que el CO2 que hay. Bueno, puede haber, Peligro. dependiendo del nivel. No es lo mismo que esté bajo que esté alto, Claro. pero el aparato precisamente mide el nivel. Y llega un momento en que está en un nivel de peligro porque no hay suficiente recambio que te dice que estás en riesgo. Y en ese momento tú deberías tener algunas consideraciones de mejorar la calidad del aire en el sitio donde estás. Fíjate tú que aquí dice que Venezuela ha controlado exitosamente la pandemia del COVID-19, dice la vicepresidencia. Bueno, yo creo que los políticos en definitiva tienen derecho a decir a dar opiniones políticas, pero eso no quiere decir que necesariamente sean verdad ni sean ciertas, pues. O sea, atribuirte la dinámica del COVID en Venezuela es como atribuirte que hay olas en el litoral, pues. O sea, las olas se producen por razones que no controlamos los seres humanos. Y de alguna manera el virus... ¿Y la vacuna? La vacuna... ¿Se ha vacunado al 100%, como dice aquí? ¿No? No. ¿Cuántos se vacunaron? Los datos que nosotros hacemos en base a encuestas deberíamos estar cercanos a 60% de la población general en este momento. Okay, pero 100% no. ¿Cuánto te dura una vacuna, el efecto de una vacuna? Si tú te la pusiste hace 6 meses, ¿tienes que volverte a la poner? Sí. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, eso puede cambiar la semana que viene. Hasta el día de hoy, la recomendación, esquema basal de 2 vacunas. ¿Qué? Esquema basal de 2 vacunas, ¿ok? China, rusa, Pfizer, lo que sea. Y a los 6 meses, ¿ok? Yo no me quiero meter en rollos con este gobierno, entonces, como ellos dicen 4 meses, vamos a decir de 4 a 6 meses. Está bien, no hay ninguna diferencia, es lo mismo. 4 a 6 meses, refuerzo. Es decir, esquema base de 2 vacunas con una vacuna refuerzo. ¿Dónde te ponen el refuerzo en Venezuela, por ejemplo? Bueno, hay sitios del ministerio, Locatel, Farmatodo, no sé qué. Hay sitios, ha habido sitios a nivel nacional donde puedes ponerte el refuerzo. Entonces, ese es el esquema básico. Si vamos ahí a un esquema de 4ª vacuna, todavía no lo sabemos. Claro. Pero hasta ahora, esquema básico de 2 vacunas y una 3ª vacuna en el ciclo de 6 meses, lo cual no quiere decir que cada 6 meses hay que vacunarse. Simplemente no lo sabemos. No hay datos científicos para justificar esa conclusión. En el caso mío, yo me vacuné aquí y después de 6 meses, cuando me tocó ir al exterior, me vacuné en el exterior también. Entonces me dijeron, no estás listo. Eso es verdad. Si tienes menos de 6 meses de la última vacuna, por el momento no requieres refuerzo. Okay. Es probable que en las próximas semanas se justifique la utilización de una 4ª vacuna, y aquí no quiero nombrar la soga en la casa del ahorcado, por edad o por condiciones inmunológicas. Ajá. Entonces, vamos a ver cuáles son esas normativas en base a los datos científicos y me invitas de aquí a un mes y echamos el cuento de
¿Cuál es la próxima normativa Te vacunatoria? invito a la casa de los cabos. Así es. Dice, estos 3 síntomas podrían ser señal de que tienes COVID prolongado. Dice aquí Patricio Lázaro, no sé quién es él. Dice, de acuerdo a la investigación, más de la mitad de las personas entrevistadas en el estudio que tenía COVID prolongado presentaban estos 3 síntomas. El número significativo de personas infectadas continúa experimentando síntomas. No, esto no se entiende. No, sí entiende, pero eso es motivo de otro programa, que es el COVID prolongado. El Ajá. COVID prolongado no es que tienes el virus, Claro. tienes secuelas del virus. Y hay una lista larguísima de cosas. Se calcula Ajá, ya. que 30% de las personas que tuvieron COVID a los 6 meses tienen algún síntoma atribuible a una secuela del COVID. Pero eso es otra historia. ¿Y el que no ha tenido COVID? No puede tener secuelas si no ha tenido COVID. Por eso, pero está expuesto permanentemente a tenerlo. Claro. ¿Ah? Por supuesto, por lo que hemos hablado. Entonces, y el que tuvo ¿qué te COVID parece también. a ti mejor, tenerlo o no tenerlo? No tenerlo. Ah. Sin ninguna duda, no tenerlo. Ok. No Gra- tenerlo. Gracias, Sin- doctor. Chao, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.